Muy buenas noches, estimados hermanos en Cristo. Les doy la bienvenida a la sesión número 7 de nuestro estudio El ascenso del reino de Israel. Esta es la penúltima sesión de esta serie. Es una serie de 8 sesiones en total. Repito, esta es la número 7. Y hoy vamos a hablar de el glorioso reinado del rey Salomón, el glorioso reinado de Salomón. Y es que sin duda el período del reinado de Salomón, eh, me atrevería yo a decir que ha sido uno de los, eh, indudablemente el periodo más glorioso que ha tenido Israel en la historia, pero también eh, quizá uno de los reinos más gloriosos en la historia de la humanidad, por no decir el más glorioso de todos. Un reino en el que se caracterizó por una grandísima prosperidad y mucha paz y mucha fama, mucho reconocimiento mundial. Entonces, vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este tiempo en que nos permites reunirnos a través del Zoom a estudiar tu palabra. Gracias por todos mis hermanos que están conectados ahora en vivo. Y gracias también, Señor, por todos los que ven la grabación en el YouTube, Señor. Todos los bendecimos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos bendiga, que nos dé sabiduría, Señor, y que seas tú esta noche hablándonos por medio de tu palabra, Señor, que esta palabra quede guardada, anclada en nuestros corazones para bendición y que podamos aprender, Señor, de cada pasaje que estamos estudiando conforme a lo que tú tengas para nosotros, a la bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Porque queremos recibir esta noche de ti lo que tú tienes para nosotros, Señor. Así que abrimos nuestros corazones para ti, Señor. Háblanos, transfórmanos, redargúyenos, Señor. Enséñanos, Padre. Instrúyenos, Señor. Quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les decía que vamos a hablar de el glorioso reinado de Salomón. Vamos a ver primeramente quién es Salomón. Seguramente ya todos los que están aquí ya lo saben, pero vamos a repasarlo, a ver cuál es su origen, quién es Salomón. Y vemos aquí en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25, dice, consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Dice que Salomón es el hijo que le nació a David con Betsabé. Pareciera ser que fue inmediatamente después de que, es decir, que fue concebido inmediatamente después de que murió aquel hijo, que fue el primer hijo que tuvo David con Betsabé, de aquella oportunidad cuando David pecó con Betsabé. Luego, ya ustedes saben, la tomó por esposa y dice que la consoló, es decir, todavía estaba en el tiempo en el que estaba en el luto de ese hijo que había muerto. Y en ese tiempo nació Salomón. Recuerden que era una época en la que David recuerden que cuando él pecó con Betsabé, él estaba tranquilo, había una relativa paz en Israel en aquel tiempo. Dice que envió un mensaje por medio de Natán profeta. Vamos a ver, dice que Salomón lo amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán profeta, pero aquí no se dice cuál es el mensaje que Dios le envió a Salomón, o a David, mejor dicho, por medio de Natán profeta, pero dice que le puso por nombre Jedidías a causa de Jehová. Pensaríamos que quizá Natán le dijo a David que le tenía que poner el nombre Jedidías, de tal manera que Salomón se llama Salomón y también se llama Jedidías. Pero miren, Primera de Crónica 22:9 dice
he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Miren esto, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. No dice es, dice será, dice nacerá, no dice que ha nacido. Esto es lo que relata David en el momento cuando ya Salomón es adulto, y él le está diciendo a Salomón el por qué, y le está diciendo también a su persona cercana, David, el por qué él está escogiendo a Salomón para que sea rey. A ver si me están entendiendo. Dios le dice a Salomón, ya cuando está en ese tiempo de que ya le va a traspasar el reino a Salomón, le dice que Dios le habló y que le dijo que le iba a nacer un hijo y que su nombre iba a ser, vamos a ver otra vez, y que su nombre iba a ser, que le iba a poner por nombre Salomón, y que iba a ser un varón de paz, y que le iba a dar paz de todos sus enemigos en derredor, y que le iba a dar paz y reposo a Israel en sus días. Es decir, ¿en qué tiempo le habló Dios a David de Salomón? ¿Qué creen ustedes? ¿Nadie cree nada? Porque aparentemente Fue antes. La pregunta es, se supondría que debía ser antes de Edidías. Antes de nacer. Pero estoy entendiendo que es como que después que nace Edidías, ¿no? no es que Salomón y Jedidías son la misma Es persona. la misma persona. Entonces sería que ser antes. Antes. Obviamente antes de que naciera Salomón. Pero ya, según esto, ya Dios le había dicho a David que él iba a ser rey sobre Israel. Ya vamos a seguir hablando de esto. Lo cierto es que... Es cuando se va al templo. ¿Perdón? Es cuando David empieza que quiere hacerlo del templo, que él le dice que no se lo va a hacer él porque él está sangre, que será exactamente su hijo. Cuando David le dice al profeta que le quiere hacer casa a Dios, y Dios le manda a decir, ¿cómo que tú me quieres hacer casa? Le dice, yo siempre he andado en tabernáculos. Entonces le dice, no, tú no me vas a hacer casa, me la va a hacer un hijo tuyo. De esto vamos a hablar más tarde. ¿En qué momento David le dijo al profeta que le quería hacer casa a Dios? Obviamente, aquí nos da a entender que fue antes de que Salomón naciera, es decir, desde que David dice que le quiere hacer casa al Señor, y que el Señor le dice, yo confirmaré tu trono en tu descendencia perpetuamente, el pacto de Dios con David. ¿Se acuerdan del pacto de Dios con David? Que lo habíamos hablado anteriormente. Cuando Dios hace pacto con David y le dice que va a perpetuar el reino en su descendencia, valga la redundancia, perpetuamente, para siempre, y que se cumple en Jesús, Salomón no había nacido. Y le dice que va a tener un hijo que va a gobernar, que se va a llamar Salomón, y que Salomón le iba a hacer casa, pero Salomón ni siquiera había... Miren la manera como Dios trabaja tan hermosa. Vamos a continuar. Instrucciones de David a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 9. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Es decir, aquí le está recordando
David a Salomón del pacto que Dios hizo con él cuando Salomón todavía no había nacido. Ya sabes tú lo que me ha hecho Jehová, hijo de Sarvia, lo que le hizo a los dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenían sobre sus lomos y en los zapatos que tenían sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Salomón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme el Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. Bueno, ustedes estuvieron con el pastor Miguel Ángel la clase en la que se habló sobre la rebelión de Absalón. ¿Recuerdan eso? Que Absalón se rebeló a su padre David. Absalón terminó muerto, pero David tuvo que huir un tiempo. Cuando él iba huyendo, Simei lo maldijo. ¿Recuerdan eso? Pero también habíamos hablado de que Joab era el capitán del ejército de David. Era uno de los, ¿quién se acuerda? ¿Uno de los qué? Joab. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa a este pueblo? Joab era uno de los valientes. Uno de los valientes de David, que está mencionado en la lista de los valientes de David. Sí, de los que son afligidos, ¿qué? Endeudados y amargados. David, Joab es hijo de Sarvia, la hermana de David. ¿Recuerdan eso? Y recuerdan que David decía, ¿qué voy a hacer yo con estos hermanos de Sarvia? O sea, como que estos hermanos de Sarvia son, dirían hoy en día, dicen, yo no sé si ya en Argentina dicen así los pastores, Guillermo, cabezones. Dicen así. No terminan la palabra cabezón, sino dicen cabeza, como que qué cabeza. Bueno, okay, cabeza, es lo mismo. Eran cabezones, ¿verdad? Los pastores dicen así a las ovejas que son, que no son dóciles. Entonces decía, ¿qué voy a hacer yo con estos hijos de Sarvia? Entonces Joab es uno de los hijos de Sarvia. Entonces le está diciendo que ya sabe lo que tiene que hacer con Sarvia y ya sabe lo que tiene que hacer con Simei. Vamos a ver más adelante. Primera de Reyes capítulo 4 versículos 20 al 28. Judá e Israel eran muchos como la arena del mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba, ya que estamos hablando cuando ya Salomón es rey. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Es decir, en aquel tiempo el reino de Israel se ensanchó, se hizo más grande, se engrandeció y dice, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la producción de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pastos y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Desde Dan hasta Berseba todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y paja para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Bueno, hay una parte que no la estamos mencionando acá porque
Yo espero que hayan leído todo lo que es la historia de Salomón. Ahí yo les puse los pasajes, pero Salomón llegó a adquirir una fama mundial de tal manera que venían reyes de muchas partes del mundo y le traían regalos a Salomón, pero no era que le traían regalitos, era que le traían regalos muy valiosos, le traían oro, le traían riqueza, le traían vestidos, le traían de todo por la fama y porque le tenían como mucha admiración y mucho, quizá pudiéramos decir miedo, de tal manera que como, es como que Salomón se enriqueció de las otras naciones sin que él tuviera que disparar ni una sola bala, sin que él tuviera que obligar a nadie. La gente venía y le regalaba voluntariamente. Entonces, era tanto lo que recibía ese reino y era tanta la prosperidad que había que dice que durante todo el tiempo de Salomón hubo paz, pero que además todo el mundo vivía feliz, todos eran felices. ¿A qué país del mundo se le parece a ustedes eso en este momento? ¿Qué opina Miguel Ángel, pastor? ¿A qué país del mundo en la actualidad? Narnia. ¿Ah? Al reino de Narnia. Al reino de los cielos. Pero vamos a ponernos serio, pastor. Bueno, es decir, Pues yo sé que Miguel lo dijo bromeando, pero también es cierto que yo no creo que haya una nación en el mundo, ni la haya habido, que goce o que haya gozado de un periodo. Recuerden que Salomón reinó durante 40 años y que se puede decir que haya gozado de un periodo de donde haya paz absoluta, pero además prosperidad absoluta. Todo iba de maravillas. Repito, venía mucha gente de muchos lugares y miren este episodio de Salomón, primer de Reyes capítulo 4, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios. Y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Vamos a hablar ahora de los preparativos para el templo. Vamos a ir un poquito atrás. Primera de Crónicas 22, 1 al 8. Y dijo David, este es lo que estábamos hablando al principio, ¿se acuerdan? Que estábamos hablando de que Salomón ya había sido designado previamente. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová tu Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de ella y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. ¿Alguien se acuerda cuál es ese lugar donde se iba a edificar la casa de Dios? A ver si se recuerdan un poquito de la semana pasada. El nombre no me acuerdo, pero Yo he leído, pero ese no me acuerdo. no me acuerdo el nombre. Pero es donde, ay, ¿cómo se llama ese monte? La era el monte Moriah, Moriah. Sí, donde vio el ángel de la muerte. donde vio el ángel de la muerte, que era la era de Ornán Jebuseo, ¿te acuerdas? Que también se llama en otro lado Araúna Jebuseo. Que en la actualidad se convergen los templos ahorita, el de los lamentos, el de la piedra y el otro, El muro de los lamentos y la mezquita de Omar, las rocas, así. donde se espera que se construya el tercero y último templo de Israel.
en ese lugar. Aquí estamos hablando del primer templo. Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le dijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Pregunto, ¿quién dijo de quién? Dice, como él ha dicho de ti. ¿Quién dijo de quién qué cosa? A ver si están conmigo. Dígalo, Nidia, que usted ya lo entendió. Dígalo, Jaime. Que Jehová le dice a Salomón, le dice a David que va a ser su casa. Que Salomón va a ser su casa. Pero es Salomón el que va a ser la casa. ¿Y cuándo se lo dijo? Él se lo dice cuando él está prácticamente entrando está entrando al reinado. Cuando él que está empezando, cuando ya se siente tranquilo. Pero ¿cuándo le dijo Dios a David eso de Salomón? En el reinado de David, pero al principio. Cuando David fue a hacer la casa de... Cuando fue a hacer la casa. Cuando pensó. Fue a hacer la casa de Jehová. Pero Salomón no había nacido. No, para nada, porque eso él estaba empezando prácticamente el reinado. Es cuando él se sintió glorioso en su casa grande, y él decía, bueno, pero porque yo vivo en casa tan grande y no le he hecho yo una casa a Jehová. Fíjate que dice: he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. Es decir, ya Dios tenía determinado no solamente que Salomón sería rey, sino que además Salomón le iba a construir el templo. Y es que de alguna manera él quería que Salomón fuera porque era designado como hombre de paz, sin mancha. Correcto. Muy bien, muy buena la aclaratoria, Jaime, porque él no iba a derramar sangre. Esto es un episodio muy famoso de Salomón, seguramente ustedes lo han escuchado. Dice, me estoy yendo un poquito atrás otra vez: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Miren lo que sacrificaba, pongan atención. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿Ustedes se imaginan un acto donde estén sacrificando a mil, no sé qué será, 1000 toros o 1000 carneros, 1000 animales? O sea, ¿se puede imaginar eso? O sea, 1000 animales es bastante. Y se lo sacrificaba el Señor. Y entonces lo que sucedió fue que Dios se le aparece a David
perdón, a Salomón, a Salomón. Dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. ¿Qué es Gabaón? El lugar donde se presentan los sacrificios, el lugar alto principal donde se presentaban sacrificios a Dios. Se le apareció a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede ni contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? En otras palabras, Salomón no le pidió a Dios que le diera riquezas, ni gloria, ni honor. Lo que le pidió fue sabiduría, discernimiento, para poder gobernar el pueblo según la voluntad de Dios para ese pueblo. Para ese pueblo. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Miren qué interesante. ¿Qué estaba haciendo Salomón, antes de que el Señor se le apareciera? A ver. Mira, aquí está. Estaba dormido. Bueno, digamos que antes de que se durmiese. Pues dice que se le apareció en el sueño. Sí, tiene razón. Pero dice que iba a Gabaón porque aquel era el lugar alto y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, es decir, donde él sacrificaba, donde él presentaba sacrificios a Dios. ¿Qué estaba haciendo Salomón? Suéltelo, César. Ofreciendo sacrificio. Ofreciendo sacrificio. ¿Y qué hizo después de que Dios se le presentó? Le pidió la sabiduría. Ofreció sacrificios. Sacrificios, o sacrificó holocaustos y sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Es decir, hizo buenas obras. Miren, hay una parte que no les traje los pasajes para no alargarlo tanto. David tenía un hijo que se llamaba Adonías, hermano de Salomón. Ya ustedes saben que estando Salomón, siendo David rey, se le reveló su hijo Absalón, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Lo vieron con Miguel. Pero luego, ya estando David anciano, poco antes de él anunciar oficialmente que Salomón iba a ser el rey, su hijo Adonías se declaró rey y lo apoyó Joab y también lo apoyó
este hombre que se llama Abiatar, que eran hombres, dos personas sumamente de confianza de David. Adonías es el hijo que se rebeló, se declaró rey y lo apoyaron en ese momento Joab y Abiatar. Claro, Joab es el capitán del ejército y Abiatar es el sacerdote que, digamos que era como la máxima autoridad a nivel de sacerdocio espiritual, porque David lo había puesto en esa posición. Y estas personas fueron y apoyaron al hijo de David para que fuera rey a espaldas de David. David se quedó tranquilo, lo que hizo fue que dijo, bueno, vamos llámame al profeta, creo que fue a Natán que llamó, no recuerdo. Lo cierto fue que dijo, vamos a coronar hoy inmediatamente, vamos a nombrar a Salomón rey. Lo nombró rey inmediatamente, lo coronó y hasta ahí llegó la rebelión de Adonías. Adonías se tuvo que quedar calladito, ¿verdad? Pero cuando Salomón asume el mando, manda a ejecutar a Adonías porque Adonías tuvo el atrevimiento de irle a pedir a Betsabé que le diera ay Dios santo, a la tsunamita, que era como una dama de compañía de David, que se la diera por esposa. Dijo, Andy, dile a David que me la dé a él a tsunamita por esposa. Y Salomón se molestó muchísimo y lo mandó a ejecutar. Y por instrucciones de su padre, por las últimas palabras de su padre, también mandó a ejecutar a Joab, que había sido el capitán del ejército, porque él actuó en desobediencia a las órdenes de David. A Abiatar el sacerdote lo desterró y a Simei también lo mandó a ejecutar. Tal vez ustedes recuerden cuando vieron lo de la rebelión de Absalón. ¿Sí hablaron de eso, Miguel? Que Simei maldijo a David cuando David iba huyendo, que lo maldijo y lo escupió. Sí, fue parte del contenido, se mencionó, no se entró en detalle, pero se mencionó. Ok, entonces, muchas gracias, Miguel. Entonces, estas personas tuvieron el pago de sus actos. A pesar de que estuvieron entre los valientes de David, ellos tuvieron el pago de sus actos. Entonces vamos a ver un poco, reflexionemos un poco de lo que aprendemos. Primero, ¿quién es Salomón? ¿Cuáles eran sus nombres y qué significan sus nombres? Allí yo les puse en la tarea que buscaran en Google el significado de los nombres de Salomón. Bueno, tenía dos nombres, Salomón y ¿cómo era? ¿Y el otro? Amado del Señor. El primer nombre es amado del Señor y el otro después es hombre de paz y de... Salomón, hombre de paz, y Gedilías, amado del Señor. Amado del Señor. Muy bien, excelente, muchas gracias. Entonces, esto también ya lo hablamos. ¿En qué época crees que Dios le habló a David diciéndole que Salomón iba a construir el templo? ¿En qué época le dijo lo que siempre fue? ¿En qué época? ¿En qué época le dijo a David que Salomón le iba a construir? En el principio del reinado de David. Principio del reinado de... Bueno, no era el principio, pero tampoco era el final. Fue un periodo de paz que había. Ok, que entonces él estaba muy a gusto en su casa y decía, pero como yo estoy en una casa tan grande y no tengo la casa del Señor. Fue cuando dijo, no, tú no, va a ser tu hijo. Y no había nacido Salomón. Ya sabemos qué le pidió Salomón a Jehová y cuál fue la respuesta que le dio Dios. Sabiduría. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios le dio? De todo. Sabiduría y todo para allá. Sabiduría y algo más. Sabiduría y algo más. Lo interesante de esto es, por ejemplo, ¿qué aprendemos nosotros sobre, o sea, qué podemos ver en Salomón que lo podamos de alguna manera nosotros aplicar en nuestras vidas? Humildad. Muy bien. Al 100%. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Qué aprendemos de Salomón?
A ver, Nidia, ¿qué dice? ¿Qué aprendemos de Salomón? ¿Qué? Dígalo, Leticia. Bueno, de Salomón es lo que fue la humildad, pero también ese corazón bien direccionado hacia Jehová, porque a él le tocó cumplir la edificación del templo y lo hizo con tanta, ahora sí que no sé, puedo decir así, magnificencia, que Dios se agradó de eso. Porque él no pensó en las cosas materiales para él, sino pensando en lo del templo. Y creo que por eso tuvo el favor y gracia de Dios y la gente le llevaba, pero en abundancia, consultaban para él la sabiduría. Estoy plenamente convencido, él no cobraba, pero la gente le llevaba dote. Ay, me encantó esa respuesta que me diste. Aquí están, no sé, 40,000 lingotes de oro, camellos y que no sé qué. Y creo que de esa manera así fue porque agradó su corazón, estaba en ese momento así bien direccionado al trono de Dios. No sé, eso es Yo lo que creo que no pienso. puede haber habido otro reino más rico en la historia que el reino, o sea, como lo fue el reino de Salomón. Ni lo ha habido, ni lo hubo, ni lo hay. Ahora bien, Leticia, o quien me quiera responder, ¿qué había en Salomón para que Dios lo bendijese de tal manera? La rectitud, yo recuerdo leyendo la palabra donde él pidió también, no solo la sabiduría, sino que también dijo, ayúdame a que cuando yo entre a tu casa no salga con tanta facilidad. Wow, No lo dice tremendo. así, yo lo estoy, pero déjame Parafraseando. buscarlo. Mande, sí, parafraseando, pero déjame buscar exactamente lo que dijo. O sea, que él no saliera con mucha premura de la presencia, y creo que eso es más que nada. Lo voy a buscar porque yo estoy plenamente convencida que eso fue, vamos a decir, el éxito en cierto modo, por llamarlo así. Déjame buscar la cita. Mientras lo busca, vamos a escuchar otra opinión. ¿Qué aprendemos de Salomón? De la conducta de Salomón. Y que podemos nosotros aplicar en nuestras vidas. A mí me gustó cuando él habla de que él, o sea, él es sincero a Dios diciéndole que él no sabe, pues, qué es lo que va a hacer. Muy bien, la humildad. Claro, No había vanidad en él. ajá, y no pide para él, pues, sino pide para el pueblo, pues, que para servir, para que su reinado lo hiciera bien para el pueblo, no para él. ¿Tú te imaginas, César, que cuando vayas al reino de los cielos te encuentres allí frente a frente a Salomón? Y le digas, wow, cómo te admiro, rey. Qué bonito, ¿no? A ver, ¿quién más quiere opinar? También nos habla de la prudencia, De la prudencia prudencia. grande. Muy bien. Y vemos que se cumple lo que dice la palabra, donde dice que busca primeramente el reino y todo lo vende. Así pasó con Salomón. Salomón buscó primeramente de Dios y todo lo demás le llegó de regalo. Bueno, me gusta eso que estás diciendo, pero mira esto. ¿Qué estaba haciendo Salomón antes de que Dios se le apareciese y le dijera, pídeme, mi niño, lo que tú quieras, que te lo daré? Jaime, ¿tú te imaginas que Dios se te aparezca y te diga, niño, pídeme lo que quieras, mi amor? Pida por esa boquita. Hombre, salto. Lo que quieras. O sea, lo que quieras. Nidia, ¿qué estaba haciendo Salomón antes de que eso Estaba pasara? ofreciéndole ofrenda, sacrificio a Dios. Estaba Sacrificio. ofrendando a Dios. ¿Ustedes creen que en la mente de Salomón estaba en ese momento pensar que él estaba ofrendando a Dios, presentándole sacrificio para que Dios se lo multiplicara? No. Yo creo que no. No.
Y entonces, cuando Dios le dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Él no le dijo, bueno, Señor, tú sabes, mira, yo sacrifiqué 1000 bueyes hoy, y ayer sacrifiqué otros 1000. Yo quisiera que tú me dieras por lo menos, multiplícame eso el 100 por 1. No, porque así hacemos nosotros. O le hubiera preguntado cuántos deseos son para sobar la lamparita. Son 3, son 4. Lo que quiera. Wow, seguro. ¿Cuántos deseos son? No, él solamente dijo, dame sabiduría. ¿Pero sabiduría para qué? Para gobernar. Él no pidió sabiduría para ser glorioso. Él pidió sabiduría para gobernar el pueblo que Dios había puesto en sus manos. Le pidió sabiduría y le pidió discernimiento. O sea, me has dado este cargo, entonces dame también para yo poderlo cumplir, acabar. Exactamente. ¿Y qué se fue a hacer después de que Dios le dijo, por cuanto pediste eso y no pediste para ti riqueza, no pediste la cabeza de tus enemigos, no pediste gloria, te voy a dar la sabiduría, el discernimiento y te voy a dar todo lo demás? ¿Y qué se fue a hacer Salomón? Se volvió a hacer sacrificio, volvió a ofrendar. Volvió a buscar de él, ¿verdad? Miren, yo les voy a decir hoy una vez más. Yo no me gusta practicar eso de que da para que Dios te dé. Ni te voy a decir, ni nunca me lo han escuchado decir, ofréndame. Porque yo te estoy ministrando la palabra para que Dios te lo multiplique. Ni me lo han escuchado, ni me lo van a escuchar tampoco. Pero yo estoy plenamente convencido de que no se trata de dar a Dios por interés. No se trata de dar a Dios pensando en la retribución. No se le da a Dios por obligación, se le da a Dios por amor, se le da a Dios por agradecimiento, porque cuando Salomón presenta, dice sacrificios de paz, después de que el Señor le prometió lo que le prometió, de que le dijo que le iba a dar de todo, él lo que estaba era dándole las gracias por un favor que todavía no lo había visto materializado. Pero aún así le dijo gracias. No lo he visto todavía. Como que, tú sabes, Miguel Ángel dice aquí, show me the money. Enséñame la plata primero y después hablamos. No, todavía no lo había visto materializado y ya estaba presentando más sacrificios. Porque ese era el corazón de Salomón. Y ese corazón que tenía él de dar, sin pensar en la retribución que vendría, fue precisamente lo que tocó el corazón de Dios para convertirlo en el hombre más rico de la tierra, en la historia. Y David no montó Salomón no montó un Microsoft, ni un Amazon, ni un Walmart, ni nada de eso. No le hizo falta. Nidia. No le hizo falta, Graciela. Venían los reyes, las personas que estaban en eminencia en la tierra y le traían las riquezas sin que él se las pidiera. ¡Qué grandioso! ¿Ustedes han visto eso? Dígalo, Pastor Miguel Ángel. Un detalle importante que de los 40 años de reinado de Salomón, si siguen leyendo, se dan cuenta de que pasó prácticamente la mitad o más de la mitad de su reinado construyendo el templo. Y pero fíjate, en el proceso de la construcción, no fue que Salomón dijo, no, vamos a ver, por aquí vienen los materiales, por aquí viene la gente, por aquí no, o sea, fue algo tremendo porque él no dejó de ofrendar el sacrificio de paz. A la medida que fue ofrendando el sacrificio, Dios le fue no solamente terminando de entregar los detalles del diseño, sino que trajo a la gente y trajo los recursos y proveyó de absolutamente todo, como diré en la clase pasada, de todo lo que tenía que ser provisto para el templo. Y si nos ponemos a ver
la descripción de ese templo, pues definitivamente no fue ninguna tontería lo que se armó allí. O sea, fue algo realmente que si tuviéramos que calcularle en dinero o en recursos o en equipamiento o en personal para construir lo que se construyó, definitivamente humanamente no es posible. Entonces, ¿qué significa esto? Que una de las cosas que yo particularmente considero de Salomón, característica y que Dios bendijo precisamente, fue su perseverancia y su persistencia en permanecer en esa paz a través del sacrificio de paz día a día de su vida. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, pero dijiste algo que me llamó mucho la atención, Miguel Ángel. Y es que fueron años del periodo de construcción del templo. Y una de las cosas que yo aprendo, Miguel Ángel, es que cuando tú dispones tu corazón para hacer algo para Dios que le agrade, ¿qué fue lo que tú dijiste de Jehová Jireh? Cuando tú auténticamente, sinceramente, genuinamente dispones en tu corazón darle a Dios, a hacer algo que le agrada a Dios, dar algo para la obra de Dios de corazón, la provisión va a llegar a tus manos abundantemente. Porque la palabra dice que Jehová se proveerá. Qué bonito, ¿verdad? Miren todo lo que podemos aprender aquí en la vida de Salomón. Y por otra parte, tenemos los que tuvieron ese final tristemente célebres. Adonías, hermano de Salomón, que se alzó, tuvo un mal final. Joab, el capitán del ejército. Simei, que lo maldijo, porque como David iba huyendo, en ese momento él se sintió ¿cómo lo diríamos? Como se sintió grande, ¿verdad? Y lo maldijo. Pensó que él podía. ¿Ah? Salomón y la huida diría, bueno, este es mi chance, pues, aquí le voy a traer esa piedra. Ahí se vio quién era realmente. Y a David le sirvió mucho esa rebelión de su hijo para darse cuenta quién era quién, ¿verdad? Entre ellos Simei. Y le sirvió la rebelión de Adonías para darse cuenta quiénes eran los que tenía él a su lado como sus hombres de confianza. Hablando de Joab, el capitán del ejército, y de Abiatar, el sacerdote. Tuvieron un triste final, porque ellos quisieron tomar el lugar de Dios, porque ellos quisieron pasar por encima de la voluntad de Dios, como diciendo, bueno, ya David está viejo, aquí hay que poner un rey, aquí el hombre es Adonías, y Adonías dijo, yo voy a ser el rey. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros hacemos algo sin consultar a Dios y queriendo tomar el lugar de Él, porque a veces queremos tomar el lugar de Él, creyéndonos que podemos nosotros tomar decisiones que no nos corresponde tomar. Y también de eso podemos aprender, que debemos tener un corazón humilde para antes de tomar ciertas decisiones en la vida, saber si realmente eso es lo que Dios tiene para nosotros. O a veces lo que Dios tiene para nosotros, es decir, lo que tenía Dios para Adonías probablemente era ser el hermano del rey y hubiera estado bien, pero no, él quiso ser el rey. Joab pudo haber sido el hombre de confianza tal vez de Salomón durante años, y de igual manera Abiatar, pero ellos quisieron pasar por encima, como dicen en Costa Rica, quisieron jugar de vivos, ¿verdad, Jaime? Así dicen allá. Y tuvieron un mal final por andar haciendo lo que no debían hacer. Vamos a orar. Padre amado de la gloria, gracias te damos por tu palabra esta noche. Señor, te pedimos que esta palabra quede guardada en nuestros corazones y que tú nos enseñes, Padre, así como lo hizo Salomón, a ser dadores alegres, a que tengamos en nuestro corazón, Señor, dar abundantemente para tu reino, para lo que es tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor.
Y que lo hagamos, Padre, sin pensar en la retribución, sin pensar en lo que venga, lo que viene a cambio, sino pensando, Señor, en agradarte, pensando, Señor, en ser agradables a ti, Señor, y hacerlo por amor y no por temor y no por obligación, Señor. Y te pedimos que tú pongas en nosotros ese corazón dadivoso, Padre amado, porque sabemos, Señor, que eres tú el dueño del oro y la plata y todas las riquezas, y que tú honras a quien te honra, Señor. Y nosotros confiamos, Señor, en que si tú lo prometes, tú lo haces, Padre. Pero que nunca esté en nuestros corazones, Padre, dar pensando en recibir, sino dar pensando en agradarte, Señor. Y además, te pedimos que nos enseñes a ser humildes, Padre, como lo fue Salomón en ese momento cuando tú te le presentaste. Que no nos domine nunca la vanidad, Padre. Que podamos tener siempre, Señor, ese corazón humilde, Padre, para actuar conforme a tu voluntad, Señor. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos que están esta noche aquí conectados, Señor. Bendigo a mis hermanos que nos ven en la grabación a través del YouTube. Bendecimos a nuestra hermana Diana, Señor, que ya pronto se va para el aeropuerto a emprender un viaje para acá, para Estados Unidos, Señor. La bendecimos a ella, a su familia, Señor. Guárdalos y bendícelos, Señor. Y bendícenos durante toda la semana, Señor. Guíanos, dirige nuestros pasos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús quedamos en tus manos. Amén.